con el milagro de la iglesia. A ver, voy a empezar con una pregunta. Cuando digo el nombre Herodes, ¿en qué piensas? A ver, Herodes. A ver, ¿en qué pensamos cuando escuchamos el nombre de Herodes? Jesús es un rey, vale. Bueno, pues hoy vamos a ver el tema de Herodes, porque evidentemente no hay muchas ideas muy claras al respecto. Así que mucha maldad, sí, está bien, sí. Muy bien, pues vamos a verlo hoy un poco en el pasaje. Vamos al libro de Hechos y hoy arrancamos un capítulo nuevo. Además tengo un regalito para los que quieran. Le voy a dar a Wilmer para que luego repartas, ¿eh? ¿De acuerdo? Son unas hojitas para los que quieran. Vamos al capítulo 12 de Hechos y arrancamos, como dije, un capítulo nuevo. Hemos aprendido de Antioquía, la primera iglesia gentil. Hemos hablado de que les llamaron cristianos ahí por primera vez, que la iglesia de Antioquía era muy especial, que una de las cosas que el mundo, viendo la iglesia de Antioquía, dijo: esa gente todas son diferentes, pero todos tienen una cosa en común. Y es lo mismo que tenemos tú y yo en común. Igual tenemos diferentes países, venimos de diferentes países y continentes, tenemos diferente color de pelo, de piel, diferente estatura, yo qué sé, de todo tenemos mucha variedad. Pero de una cosa tenemos todos el mismo, o debemos de tener casi todos algo en común, y es ¿quién? Cristo. Uy, estáis muy bajitos hoy, no oigo casi nada. ¿A quién tenemos en común? A Cristo, a Cristo, y por eso les llamaron cristianos, porque era lo que más tenían en común y era lo que la gente pensaba. Cuando les veían congregarse, que ahí van cristianos, porque no hablan más que de Cristo. Muy bien, vamos pues entonces al libro de Hechos, capítulo 12, como dije, y vamos a arrancar. Bien, versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes. Esa fue la pregunta. ¿Quién es Herodes? ¿Sabes en parte por qué hay una nube de confusión con Herodes? Es lógica, que haya esa confusión. Porque en el Nuevo Testamento hay más de un Herodes. Hay más de uno. Entonces, si ves un nombre y no sabes a quién se refiere, al final queda un... Yo creo que lo más conocido del nombre de Herodes es el que mandó matar a los niños en Belén. ¿Os acordáis de eso, no? Más o menos. Pero, ¿alguien sabe cuántos Herodes hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento? 4. Hay 4, pero hay más. La familia Herodes completa, porque claro, la descendencia de los hijos. Hay 6. Hay 6 Herodes. Por eso tienes un cacao en la cabeza. Y yo también, hasta mirarlo bien y verlo bien, era un poco lío. Hay 6 Herodes. Era una familia que nadie quisiera tener como vecinos. Os lo aseguro. Mejor que estén en otro país que no en el tuyo. En serio. Así que vamos a ver, esta primera parte del mensaje va a ser un poco informativo, digamos, porque quiero aclarar un poco este tema de los Herodes. Ahora, a ver, aquí tenemos familia de Herodes. Si me funciona esto, ¿qué le pasa? Funciona un segundo, vaya. Bueno, tenemos al Herodes grande, digamos, el Herodes que mató a los niños. Herodes casi loco, porque no solo mataba niños, mataba esposas e hijos también. Cuando pensaba que ellos tenían algo contra él, los mataba. Era un asesino, era un loco. Y cuando lees el nombre de Herodes
en Mateo 1 o Lucas 1 y 2 es ese Herodes. En ningún otro sitio. Cuando lees Herodes en la historia del nacimiento, ese es el Herodes, digamos Herodes el Grande, el abuelo, el padre, esto. Y era malísimo, malísimo. Ya te digo que mataba a cualquiera que se le ponía delante y con sospechas los mataba a las esposas o quien fuese. Ese es el número 1, el Herodes número 1. Herodes tuvo 4 esposas, no me acuerdo exactamente a cuáles de ellas mató a varias de ellas, pero bueno, mató a algunos. Vale, gracias. Y entonces, luego tuvo a 3 hijos que reinaron, que salen en la Biblia, ¿vale? Arquelao solo aparece en Mateo 2. ¿Os acordáis que José y María y Jesús fueron a Egipto? Estuvieron en Egipto hasta que murió Herodes. Volvieron de Egipto a Israel y escucharon que quien reinaba era Arquelao. Herodes Arquelao. Y dijeron, ese es peor que su padre. Dijo José, me voy. Y se fue al norte, a la ciudad de Nazaret. Se fue al norte porque no quiso estar ni en la misma provincia con Arquelao. Herodes Arquelao, número 2. Número 3, Antipas. Cuando tú lees Herodes en los evangelios, yo sé que es un poco lío, por eso os voy a dar una chuleta, los que queráis, una pequeña chuleta. Cuando tú estás en los evangelios, si no estás en Mateo 2, Lucas 1 y 2, en cualquier otra parte de los evangelios donde aparezca el nombre de Herodes, es Antipas, es Herodes, otro de los hijos de Herodes, ¿de acuerdo? Entonces, para ir, ya os mandaré la foto si lo queréis mejor, ¿vale? Luego, hay otro que se llama Filipo, este es un poquito más complicado, y yo todavía ni yo me tengo totalmente claro quién es. No sé si se le llama realmente Herodes Filipo, no estoy seguro, pero es el otro hijo de Herodes que aparece en comentado, pero no hace nada, ¿bien? Y luego, después de esos 4, hay uno que es Herodes Agripa, ¿vale? Herodes Agripa es el Herodes ¿vale? Pone ahí Hechos, no el 4:27 y no el 13:1. ¿Por qué? Porque se está hablando de uno de los anteriores, esos 2 versículos. Pero en Hechos, el Herodes de Hechos es ese, Agripa 1. Mal hombre. Es que lo tienen de heredad. La familia era así. Y luego, el 6º es Agripa 2. Herodes Agripa 2 es el bisnieto del Herodes. El otro son los 2 hijos. Y el Agripa de hoy, el Herodes de hoy, es el nieto del malo. O sea, del primer malo, ¿vale? Porque todos son malos. Y después del de hoy, él tenía un hijo. Y ese Herodes es el que juzgó o escuchó a Pablo antes de ir. ¿Os acordáis que Pablo apeló a César? Y dijo, yo apelo a César. Estaba delante de este último Herodes de la Biblia, el 6º. Bien, el que nos interesa a nosotros, no tengo el puntero, el que nos interesa a nosotros es, digamos, el 5º. Ni el padre, ni los 3 hijos, el nieto. Menuda pieza, vamos a ver. Bien, Hechos 12:1, otra vez. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, ¿cuál es? Ese rey, este abuelo, nieto, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Estos Herodes, como cualquier otro político casi, lo que están haciendo siempre, toman decisiones en base a
lo que ellos quieren y lo que puedan manipular de la gente. A ver qué es lo que qué es lo que puede agradar a la gente, porque al final cuando van a llegar las elecciones, ¿qué quieren? Votos. Entonces, pues, y estos pues son muy parecidos, aunque no era una democracia, pero siempre está el tira y floja de lo que puedo yo hacer para vivir yo como quiera, pero tengo que satisfacer al pueblo de alguna manera. Entonces, Herodes, se da cuenta de que en el pueblo de Israel hay una tensión creciente entre unos cristianos que están saliendo por todos lados y los líderes religiosos. Y él se da cuenta que está esa tensión, está esa guerra, ese conflicto, y va a jugar con ese conflicto, como un buen político, ¿no? Entonces, no todos son así, pero me entendéis. Entonces, él agarra a algunos de la iglesia. ¿Y a por quién va? En el versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo. Jacobo es un nombre muy común. Habían muchísimos Jacobos. Entonces Lucas, el médico, siempre dando los detalles precisos para que nadie se confunda, él dice, Jacobo, el hermano de Juan. Eso le identifica como un Jacobo entre todos los demás Jacobos que había. Y muy importante, porque es Jacobo uno de los apóstoles. No es cualquier persona. Es un apóstol. Es uno de los 11 discípulos del Señor. Bueno, 12, 11, según lo queramos nombrar, ¿no? Numerar. Es uno de los 11. Así que va por un pez gordo. Digamos, por ponerlo de alguna manera, ¿no? De la iglesia. Va por Jacobo y le mata. Le mata a espada. No se sabe, no da más detalles. Es posible que Herodes jugó con la ley de Moisés. Porque en Deuteronomio 13 se mataba a espada a cualquier persona que guiara al pueblo a otro Dios. Se le mataba a espada. ¿Y cuál era la acusación a los discípulos, a los cristianos? Que están diciendo que Jesús es Dios. Y la acusación era de que estaban animando a otro Dios, que no Jehová. Nosotros sabemos, y los discípulos sabían, que Jesús es Jehová. Pero la acusación era esa, ¿no? Puede ser por eso. El caso es que mata a espada a uno de los apóstoles. Y mira el 3, versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos. ¿Qué judíos? Los judíos, cuando es en este contexto, dicho así, tiene un significado. Los líderes judíos religiosos que odiaban a Cristo. No quiere decir otra cosa que eso, absolutamente. Está bien claro. Viendo que esto había agradado a los importantes, a un buen grupo ya de los importantes judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Y Pedro qué es? Otro apóstol. Así que Herodes está jugando, tiene poder y está jugando a cortar cabezas, a matar. ¿Por qué? Porque puede. Y porque está loco en su pecado sin freno, un hombre miserable, un hombre horrible en todos los sentidos. Para los de casa y para los de fuera de casa, un hombre miserable. Entonces, aquí tenemos la escena del pasaje de hoy.
¿Qué va a pasar con la iglesia? Porque estamos hablando del milagro de la iglesia, y es que el milagro de la iglesia es precisamente que contra esta clase de oposición, la iglesia no solo ha sobrevivido, sino que ha superado en todos los siglos. Y ha habido hombres peores que que Herodes, ¿verdad? ¿Quiénes serían? Pues mi cabeza me ha hecho una faena. Por ejemplo, pero es solamente uno. Como Hitler ha habido muchos, es de más renombre, pero hay otros que han intentado, en la Biblia también, aniquilar al pueblo judío o luego a la iglesia, porque representan la obra de Dios en la tierra. Entonces, tenemos un hombre con poder absoluto, casi él cree que tiene poder absoluto, que va en contra de la iglesia y ha ido a por los apóstoles, a por los cabezas. Y claro, tiene planes para Pedro, ¿verdad? Si ha matado a Jacobo y la gente que él estaba mirando se ha alegrado, pues ha cogido a Pedro. Creo que tengo aquí una imagen bueno, esa es de lo que acabamos de ver. De momento, ya se me ha ido Wilmer. Bueno, cuando vuelva, os he hecho unas hojitas pequeñas con ese diagrama. Si lo queréis, en cuanto vuelva, pues podéis levantar la mano y podéis coger uno para la Biblia. Y si no, pues sacarle una foto con el móvil si os apetece. Y cuando estéis leyendo el Nuevo Testamento y veáis Herodes, podéis mirar a ver en cuál de los Herodes. Si os da la gana, pues os lo he preparado. Bien, pero aquí de Herodes hay muchas, hay monedas y alguna estatua. Estas son monedas que ponen Herodes concretamente. Curioso, estos Herodes que aparecen en el esquema el Arquelao, ¿vale? El que estaba en el trono cuando José quiso volver con Jesús, ¿os acordáis? Y dijo, con ese vamos al norte, y se fue a Nazaret. Ese Arquelao era tan malo que incluso los romanos no sabían ni qué hacer con él y le quitaron de su puesto a los 10 años de reinar y metieron en su lugar le llamaron un procurador romano. Porque estaba loco, estaba endemoniado como su padre. Si quieres una de estas hojas, levanta la mano. Hay como unas 30 ahí. Si quieres una para tu Biblia o lo que sea, sí. Levanta y te da. ¿Vale? Intentar escucharme también. Entonces, Arquelao, Roma, es que no puede con él. Y Roma le quita y pone un procurador romano. ¿Sabéis cómo se llama el procurador romano? Pilato. Por eso, cuando es juzgado Jesús, no le juzga Herodes. Le juzga un procurador romano, que es Pilato en ese caso. Yo no sé si él reinó todo ese tiempo o no estuvo todo ese tiempo, no estoy seguro de eso. Pero era Pilato el que estaba juzgando al Señor y no, hubiera sido Herodes, pero no, ¿vale? Entonces, en fin, hay tantísimos detalles, pero bueno, levantad la mano ahí, podéis tener la hoja. Bien, vale, entonces, ¿dónde estaba yo? Sí, las monedas, hay monedas de él, hay muchas, donde aquí está su cara y tal. Lo que no encontré una buena cara de él era un poco rollo, porque cuando pides a Google que te dé una foto de Herodes, te da un montón de fotos y ellos entre sí no saben. Yo he visto que había confusión entre qué Herodes era. Al final he dicho, mira, en vez de liarnos, esto sé que es Herodes, este sí que es una moneda que pone Herodes, el que estamos hablando, Herodes Agripa I. Entonces, pues eso es. Muy bien, vale, pues vamos adelante para continuar. Bien, entonces, Herodes ahora tiene preso a Pedro. Claro, a Jacobo le ha salido muy bien, le ha cortado la cabeza y los judíos están contentos. Y Herodes ahora yo creo que quiere hacer más teatro. Así que pilla a Pedro, que además Pedro es de los apóstoles, es el más sonado, digamos, el cabeza,
de los apóstoles por personalidad y eso, ¿no? Y ahora Herodes se prepara un teatro. Esta la vamos a hacer bien. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Madre mía, este Herodes, ¿qué piensa? Piensa que van a mandar un comando a por Pedro o algo, ¿no? 16 soldados encargados de cuidarle a Pedro, porque Herodes tiene planes. Luego nos damos cuenta de que dos soldados estaban con Pedro y 2 soldados estaban en la puerta. 24 horas. ¿Vale? Dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora, en el primer versículo, en el versículo 3, dice, eran entonces los días de panes sin levadura. Después de la Pascua judía hay otra fiesta de 7 días, que es la fiesta de los panes sin levadura. Y estamos en ese momento, justo después del domingo de resurrección, lo que sería, ¿no? Entonces, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Bien? Esto es muy importante. Estos 5 versículos son muy grandes. Hay mucho aquí, mucho material para nosotros. Tenemos un líder, tenemos unas autoridades que se vuelquen en contra de la iglesia de Cristo. Y agarran a Jacobo y lo matan. Y eso me ha salido muy bien. Voy a agarrar a otro y a este le vamos a hacer un poquito, a este le vamos a matar de alguna manera de una manera más espectacular. Estoy seguro que va por ahí el tema de Herodes, por todo lo que deja pasar aquí. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Vamos a terminar pronto con unas observaciones sobre estos versículos. Algunas observaciones ya he hecho, pero quiero resaltarlos, porque son importantes. Primero, desde siempre, los políticos han hecho con la iglesia lo que les ha convenido. Si les ha convenido que estén bien y calmadas las cosas, o hay políticos a veces cristianos que están, pues ya bien. Pero en cuanto no, pues a echarles encima, ¿no? En todos los siglos y países, ¿vale? Hay países donde están más favorecidos y hay donde no les aguantan para nada, los matan inmediatamente. Y hay otros donde hay diferentes grados de oposición. Aunque la iglesia no va matando a nadie, por lo menos la iglesia cristiana no va haciendo mal a nadie. La verdadera iglesia de Cristo, ¿qué propósito tiene? Predicar el evangelio. Ese es el propósito de la iglesia, instruir a los convertidos en las enseñanzas de Cristo. Y nadie duda que Cristo representa el bien y la enseñanza buena para la humanidad y todo eso, pero bueno, aún así, esta es la situación. Para bien o para mal, lo que conviene. Pero a pesar de eso, la iglesia de Cristo sigue para adelante. Y fruto, estamos aquí. Y miles de otras iglesias por todo el mundo que hoy celebran cultos. Por toda la tierra. Incontables por ningún ser humano. No podemos ni contar las iglesias, menos podemos contar los hermanos que están en las iglesias. Solamente Dios sabe ese número. Es incontable por ningún ser humano.
Y ese es el milagro de la iglesia que Cristo está estableciendo. Entonces, ¿dónde nos ha tocado vivir? Pues en un lugar donde medianamente tenemos libertad e incluso tenemos hasta cierto punto favor de las autoridades. Y eso es algo a que darle gracias a Dios. Porque hay hermanos nuestros y hermanas en Cristo que en cuanto digan que son cristianos, inmediatamente sufren grandísimamente persecución de muchas clases. En algunas es con muerte inmediatamente. Es muy complicado en muchos países. Alguien aquí estaba viendo el otro día un mapa del mundo, no me acuerdo quién era, creo que era el viernes, y estábamos mirando y tenía el mapa del mundo y luego tenía los países creo que eran de blanco a rojo vivo, diferentes grados. El rojo vivo era países donde es extrema la persecución, es vida o muerte, seguir a Cristo. Y era un cacho enorme del mundo. Y luego habían otros donde había mucha persecución, pero no extrema, y luego menos y más. Y había partes en blanco y partes en todo tipo de rojo, diferentes intensidades de rojo. Pero había un montón, millones y millones y millones de personas viviendo en un sitio, en un lugar, en un país bajo un gobierno, que esto hace a los cristianos, matarlos. Solamente porque dicen, sigo a Cristo. Pero, aún así, la iglesia sigue para adelante, incluso en esos lugares. No con los números donde hay libertad, pero hay muchos cristianos porque la verdad es más fuerte y hace libre. Y la gente busca la libertad. No solo la política, buscan la libertad del corazón, del pecado y de la esclavitud. Entonces, ese es el milagro de la iglesia. Ahora, esta es la pregunta, y lo hice anoche en lo que os mandé, creo, o algo parecido. No llegué a hacer esto, pero aquí va. ¿Por qué a Jacobo pudo matar Herodes? Pero veremos que a Pedro no. La semana que viene, Dios mediante. Jacobo lo mata y coge a Pedro con toda intención de matarlo, pero no. Porque era el plan de Dios y muchas veces solo Él sabe el por qué sí y el por qué no. Pero es a propósito lo que Él permite. ¿Vale? Y vamos a machacar eso un poquito ahora para terminar. Antes de eso, perdón, a veces se me olvida en qué dirección va el botón. Herodes coge 2 hombres, mata a uno. Dios permite que Jacobo sea mártir. Es el primer mártir entre los apóstoles. No es el primer mártir, sabemos quién es. Pero es el primero de los apóstoles en ser asesinado, matado por su fe. Y Herodes piensa, aquí mando yo y aquí puedo hacer yo lo que me da la gana. ¿Seguro? Aquí el que manda es Dios. Y lo que hace Herodes es que, sin darse cuenta, él pone a la iglesia a orar. Herodes no tiene ni idea de que la iglesia está orando y está pidiendo a Dios, Señor,
por favor, libera a Pedro. Cuida de Pedro y sálvale. Y el Señor lo va a hacer, y no de cualquier manera. A lo que voy son las lecciones, hermano, que tenemos en este pasaje. Dios permite que uno muera, pero el otro no, porque manda a Él. Y Él sabe lo que hace, pero también incorpora las oraciones de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia ora, en esta ocasión la iglesia ora y Dios libera a Pedro, pero no siempre. Y es lo que tenemos que entender, que Dios en su soberanía, Dios dejó que Jacobo muriese, que Herodes pudiese matar a Jacobo y no le dejó matar a Pedro. Y además, ¿de qué manera? Lo veremos Dios mediante en las próximas semanas, porque es espectacular lo que Dios hace. Enseñando, no manda a Herodes, sino que hace lo que yo le permito hacer en mi perfecta voluntad. Ahora, vamos a traer las cosas a nuestro nivel. Los viernes, por ejemplo, en el compañerismo, tenemos un tiempo dedicado a la oración por las peticiones. Y yo os pido mandar peticiones a Jason, porque él los lee y los tenemos en mente. ¿Por qué oramos? Porque Dios escucha las oraciones de la iglesia y a veces, no siempre, a veces Dios responde milagrosamente a las peticiones de la iglesia, a las oraciones de la iglesia, perdón. Pero no siempre. Lo difícil es cuando tu petición no lo contesta Dios como nos encantaría, como con Pedro, sino que a otra persona su petición sí. Y entra en nuestra mente un torbellino de ideas. ¿Y por qué no, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no a esta persona? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no ella? ¿Y por qué no él? ¿Y por qué no? Y tenemos esta lucha porque pensamos el Señor no está siendo justo conmigo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no puede ser el otro que sufra y no yo? ¿Por qué tengo yo que tener este tema de salud o este accidente? ¿O por qué tengo yo que tomar estas pastillas y no esa persona? ¿O qué? Yo qué sé, ¿no? O sea, nos damos 1000 vueltas pensando que Dios está ahí arriba. A este le voy a fastidiar, toma, le va a fastidiar a Sara, a ti y a ver, a Iñaki también le va a fastidiar. ¿A quién más? A ver, a Inés le va a fastidiar a Inés. Toma, toma y toma. Porque así somos nosotros, muchas veces. Dios no obra así. Dios permite pruebas muy duras, muy difíciles a una persona y a otra. Los dos son creyentes, los dos son apóstoles. Uno muere, uno no muere. La iglesia sigue adelante. La obra de Dios sigue para adelante. Y tanto Jacobo como Pedro ahora mismo están en la misma situación, en presencia del Señor, esperando que el milagro de la iglesia termine. Porque cuando termina el milagro de la iglesia, se acaba la historia humana en nuestra era y entramos ya en otros temas que ni son agradables de alguna manera, ni son temas agradables, porque entonces cuando Dios termina de hacer el milagro de su iglesia, entonces de alguna manera prácticamente es el hombre contra Dios directamente. Ya no hay nadie orando por ellos. Los cristianos ya no están, según entendemos, ya no. Y la cosa se vuelve como una carnicería cuando el mundo tiene rienda suelta para vivir lo que hay en su corazón, ¿no?
Pero qué importante es que como iglesia valoremos la oración. Tenemos, Sara ya me mandó las peticiones que habéis escrito, ya me han llegado al móvil, ¿a que sí? Ya los vi venir. Y luego os mandaré esas peticiones. ¿Orará la iglesia por esas peticiones? Algunos, seguro que estáis orando. Pero todos, no sé. Dios sí sabe si la iglesia está orando o no. Yo he llegado esta mañana y entro siempre unos segunditos a la sala de oración y habían varios hombres, había una mujer, habrían algunos antes y después igual, y estaban ahí orando, algunos de rodillas, algunos sentados, algunos con hojitas con vuestros nombres, otros no. ¿Alguna vez has ido a la sala de oración para orar? ¿Te parece interesante, te parece importante que igual puedas tú venir y servir alguna vez, una vez al mes o una vez al año? Yo voy a llegar temprano, a las 9:15, y yo voy a orar también. Yo quiero que oren por mí, pero ahora ya no necesitan mis oraciones. Igual pensamos así. Este pasaje nos enseña que Dios quiere que mover a su iglesia para que su iglesia ore. Y cuando ora, a veces el Señor hace maravillas. No siempre, pero a veces sí. Entonces, si queremos ver maravillas, parte de quizás lo que sucedería sería de que esa sala de oración cada domingo haya más personas viniendo. Aunque sea venir y luego marcharte a casa para coger familia o lo que sea y volverte más tarde o lo que sea, no sé, no importa. Pero la oración de la iglesia es importante. Cuando no le damos importancia a la oración, en esa medida nuestra iglesia es débil. Es como un eslabón débil. Que puedes tener ahí una cadena, ¿no? Con 50 eslabones así, gordos, y podemos hacer un tira, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Un tira y, ¿cómo se llama? Tiragomas o algo así, entre dos equipos. Pero si hay uno que está roto, si hay uno que está completamente chafado, en cuanto tiren, ¿qué va a pasar? Ya da igual los demás. No es así exactamente, pero ¿me entendéis? No seas tú un eslabón roto, fracturado, débil en la cadena de oración. Ora por esas peticiones, porque Dios ve cuando su iglesia ora. Es importante, ¿vale? Y entendamos de que a veces sufrimos y otro al lado nuestro no sufre y nos cuesta sufrir, sabiendo que el Señor a otro no le ha hecho sufrir igual. Y debemos de dar cuenta, eso no es nada nuevo, nada nuevo. Ahí ya lo hemos visto hoy, qué claro aparece. Yo pienso, ¿y la familia de Jacobo qué? Sus hijos, su esposa, me imagino que estaba casado, sus padres, sus hijos, ¿ellos qué dirían? Ay, Señor, nos tocó a nosotros, ¿por qué a nosotros? Y no a la familia de Pedro. Esa es la realidad. Y la única respuesta, solución a ese tema, la única buena respuesta que lo resuelve es, hay uno que está en control. No se le ha escapado nada. Sí, hay dolor por parte de una familia más que por parte de otra. Pero hay una eternidad por delante en la presencia de Dios donde no hay dolor y no hay lágrimas. Y aunque vivas 100 años, te va a parecer poco, te va a parecer nada cuando estés en la eterna presencia del Señor Jesús. Así que te toca tomar pastillas o te toca por el dolor o lo que sea,
agárralo y di, Señor, dame gracia, dame fortaleza, quítamelo si quieres, pero si no, sigo adelante hasta que un día no va a tener ningún dolor. Jesús es nuestra esperanza. Ha sido así para todas las iglesias desde la primera iglesia ahí en Jerusalén, en el capítulo 12, cuando había un hombre malvado y loco y asesino intentando destruir. Pero no pudo, solamente lo que Dios le permitió, no pudo más. Veremos más de eso en domingos que viene, ¿de acuerdo? Así que vamos a cantar en la lucha y en la prueba. Miguel, ¿me pones eso?